La estafa del ladrillo, episodio 2. ¿Estamos frente a una trampa legal oculta detrás de un negocio inmobiliario? En el primer episodio de La mafia del ladrillo, revelábamos parte de la trama de un presunto sistema de estafas que estaría operando mediante el alquiler de departamentos en la zona norte de la ciudad. Con la doctora Natalia Páez, es abogada justamente de los damnificados. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, Mario La Placa la saluda. Leíamos esto de estas supuestas estafas a inquilinos, se habla de 30 familias. ¿De qué se trata, doctora? Bueno, sería una familia que tiene departamentos en alquiler. Entonces hacen todo lo que es lo pertinente al papelerío para ingresar al departamento, contrato, todo lo que es necesario, el garante, claro. Toda la papelería le piden, y al momento de firmar el contrato y entregar la llave, en ese momento aparecen con documentos en blanco, que le piden a la gente que los firmen, si no, no le entregan la llave. O sea, se aprovecharían de esa necesidad de vivienda que tiene la gente. Entonces la gente accede a firmar los documentos en blanco, porque ya hicieron todo el papelerío. Necesitan entrar en el departamento, ya tenían previsto con todas las organizaciones familiares tener previsto ingresar una vivienda, tener una vivienda para ese día. Entonces directamente firman el documento y les prometen que les van a entregar una vez que se vayan de la vivienda. Claro. Cuando termina el contrato, no le quieren recibir la llave a la gente y empiezan a inventar que el departamento tiene un montón de deterioros, cosa que no es verdad, porque en mi caso, que yo acompañé a un cliente mío a hacer la denuncia, yo fui a constatar el estado del departamento y vi que estaba en perfectas condiciones. Asimismo, cotejé con los elementos que le pedían para que supuestamente cubran los daños. Eran, por ejemplo, muchísimos litros de pintura para todo un edificio, cosas que no tenían sentido, que no tenían relación con un posible daño de un departamento tan diminuto. Entonces, ¿por qué lo hacían? Para que ellos no paguen. Al no pagar, no se les devuelven los documentos y ellos van y lo ejecutan. Lo ejecutan, por supuesto, por sumas tremendas. En el caso de nuestros clientes fueron 300.000 pesos, muchísimo dinero, él y el garante. Entonces, después que lo ejecutan, traban embargo en los sueldos y de ahí pueden cobrar como sueldo normal de cualquier persona por el cajero todos los meses de esta gente damnificada y supuestamente estafada. Es la gran estafa. Según los testimonios aportados a nuestra investigación, más otros tantos que integran la causa, los contratos no se encuentran registrados en AFIP, impidiendo el amparo de la Dirección de Defensa del Consumidor, y la mayoría de los inquilinos para acceder a los inmuebles firman pagarés en blanco, los cuales una vez finalizado el contrato se ejecutan por montos exorbitantes y sin ningún tipo de sustento contractual. Teníamos miedo del tema de los pagarés, vos viste que no queríamos dejar esos pagarés en sus manos, así que sacamos un préstamo y pagamos el monto que ellos nos pedían. Nuevamente, como te digo, injustificado, pero lo tuvimos que hacer por una cuestión de que teníamos miedo, no sabíamos qué iba a pasar con eso. Según los testimonios, hay un mecanismo aceitado para cada caso y todos obedecen el mismo patrón. Se intima verbalmente por hostigamientos con mensajes, llamadas y cartas documentos para que el inquilino saliente abone un monto que arranca en los 50.000 pesos. Nos ofrecieron, igual que a todos el resto de los inquilinos, un plan de pago, el cual por supuesto nosotros no aceptamos porque decidimos pagar en efectivo, sacar un préstamo y pagar el que se adeudaba para evitar este tipo de inconvenientes, ya que fuimos amenazados de la ejecución de los pagarés que estaban firmados por mi mano. Después de esa situación de pedir el dinero, pedir los pagarés, accedió, fue y los buscó en la otra habitación, me los entregó con todo el dinero y procedió a darme la mitad de los pagarés donde estaba mi firma. Cabe destacar que los pagarés yo los firmo en blanco y cuando alcancé a ver, no sé si el primero o el segundo, tenía un monto por algo así de 75.000 pesos o 80.000, no recuerdo bien. Si el inquilino no accede al pago luego de la intimación, el monto aumenta y la empresa inicia una causa civil reclamando la supuesta deuda. No tenía plata, estaba desesperada porque nunca me imaginé
que me amenacen así, que me quieran sacar tanta guita, no, estaba re mal y entonces agarré, saqué plata donde no tenía y lo pagué. Qué mal momento te hacen pasar. La peor tajada se la llevan aquellos que llegaron con alguna urgencia o no se percataron a tiempo y firmaron los pagares en blanco, un instrumento que se ejecuta de manera independiente al contrato y en algunos casos superan la cifra de 1 millón de pesos. Entonces ella me dice que si yo no pagaba lo que me decían, que bueno, que después yo me tenía que ver con tema de los abogados y con carta documento. Entonces yo, para evitar esos problemas, al siguiente mes me presento allá en la parte sur del centro, que tiene otra oficina. Me presento ahí a hablar con otro abogado y bueno, la cual que ellos me hacen un plan de pago. Yo hice una entrega de 10.000 pesos y me hicieron un plan de pago de 10 cuotas de 8.000 pesos. Este sería la segunda cuota que yo pagaré el mes de agosto de esa deuda que supuestamente yo quedé debiendo. Como le digo, yo siempre me sorprendí de la forma que me va, porque yo el día que yo me retiré dejé todo pagado al día. Cerca de medio centenar de personas fueron inquilinos y afirman haber sido estafados por los propietarios de los inmuebles alquilados, y en cada caso los factores comunes son violencia verbal, amenazas, visitas intimidatorias a lugares de trabajo de los inquilinos, hostigamiento a los garantes, en lo que pareciera ser una estrategia de presión psicológica para que los inquilinos accedan al pago solicitado. Caso contrario, se procede a la acción civil. Doctora, estamos hablando, en este caso usted tiene una clienta, pero se habla de 30 familias damnificadas. Sí, aparte conmigo se han comunicado muchísima gente también que no se animó a declarar porque no tan solo termina ahí la historia, sino ellos se aseguran de que la gente tenga miedo, de amedrentar a la gente y que no haga nada. Entonces la gente recurre a lo más fácil, que es permitir esta posible estafa, desembolsar el dinero y terminar con la situación, que es muchísimo dinero para toda persona normal. Así que ellos se hacen o del dinero en efectivo, completamente ilógico e injusto, o directamente ejecutan los documentos que por sumas mucho mayores y se hacen de una renta mensual por muchísimo tiempo, porque no tan solo cuando se ejecuta es el monto de pagaré, sino también las acrecidas, después los gastos de honorario y todo lo que viene después. La empresa no convalida ni acepta las pruebas que los inquilinos ofrecen, demostrando que el inmueble fue entregado en óptimas condiciones. El patrón se repite en todos los casos. La empresa se victimiza, aduciendo supuestos daños y avanza hasta las últimas consecuencias. Siento que la víctima fueron mis hijos, porque mis hijos quedaron sin nada. Le quemó hasta sus juguetes. Quedamos en nada. Hay mucha gente que sabe que en medio de la peor época de la pandemia, porque fue la etapa roja en la que nadie te quería alquilar, nadie te quería recibir, nosotros quedamos en la calle. Y ella no hizo más que le di plata, quería por favor, porque también tenía toda esa cosa de no saber qué era este virus, qué pasaba, y exponernos así con los chicos. Pero hay mucha gente grosa metida en esto y eso lo tengo claro. Ya cumplió el contrato, no debíamos un solo peso, al contrario, ellos nos estaban debiendo el medio depósito. Lo citan a mi hijo al departamento. Va estas dos mujeres y apareció un policía que se metió con ellas ahí. Y bueno, lo veían al departamento, que estaba sucio, mi hijo lo baldeó, estaba impecable si vivía solo. En un momento dado salimos afuera, ellos han encargado para salir afuera del departamento y se han vuelto y se han encerrado adentro. Y nosotros hemos quedado afuera, y con la llave del departamento, y ella lo entraba de adentro. Y bueno, le decimos, no tenemos la llave, queremos entregar la llave. Y la hija, la más joven, de adentro, nos grita de que vamos y le entreguemos la llave a un contador. Ya desconfiando, nos vamos a la comisaría, esa que está ahí en la Virgen del Valle, antes de llegar a la Belgrano. Hacemos la exposición, que me entregó la llave, relatamos todo lo que sucedió. Y pasó un mes, pasó 2 meses. Le caigo de nuevo el contador y me hago anunciar como un agente del interior, si no me atendía. Y salió el tipo. Y le digo, vengo a buscar los papeles. Usted va a creer, señora, que se metió corriendo de nuevo y trancó las puertas y nos dejó en la vereda hablando solo. Y pasó el tiempo y llega una ejecución del documento llenado a nombre de otra persona que me ha averiguado bien quién era, todo el mundo por ahí, por 200.000 pesos. Por compra de mercadería.
Bueno, busco un abogado, todo, se hace la presentación y se pide participación a la AFIP por el tema impositivo. Ya yo había reclamado temas de recibo ya oficiales, nunca nos quisieron dar unos recibitos de kiosco, sin aportes, el tema de la AFIP ni nada por el estilo. Y lo mismo, ha continuado y hasta que salió la sentencia de los 200.000 pesos. Así que para mí están prendidos con la justicia, porque ¿cómo no van a investigar, hacer pericia caligráfica y todo con respecto al llenado de un documento? Fue con mucho miedo porque inclusive en ese entonces me hacía seguir, me mandaban gente que me amenazaba, me hacía escándalo, en el trabajo me mandaba gente a amenazarme. Yo denuncié todo eso, pero al fin y al cabo quedaba nada, porque no era ella, o sea, no podía comprobar que era directamente ella, pero sé que los aprietes venían de ella. Y así que yo me animé, en su primera instancia me animé, después bajé un poco porque realmente te agotó iniciar instancias y que te siguieran metiendo la mano por donde pueden, que saben que, o sea, lo más grosso es lo económico, porque en el caso de mi hija tiene una enfermedad tiene medicación muy costosa y la curo yo sola. En ese sentido la tienen bien clara ellos, a dónde es el punto débil y a dónde te van a tocar. Creo que es una represalia porque ya me habían, embargado, estoy pagando los embargos, mi hermana está pagando también el embargo. Es por 200.000 pesos y es justamente, yo considero que es el pagaré que firmé por el medidor. Y sí es una represalia porque es la manera de bajarte, ¿viste? Realmente, moralmente me siento destruida porque económicamente no puedo levantar cabeza. Para ellos es un vuelto, para mí me están sacando con que mantengo a mis hijos. Si bien muchos habían dado por cerrado este ciclo como un episodio traumático en su vida, accediendo a pagar por temor a represalias hacia ellos o integrantes de sus familias, tras la publicación de lo sucedido, una importante cantidad de damnificados notó la similitud de los casos y decidieron asesorarse para iniciar demandas penales, individuales y colectivas. En este episodio, el Ancasti TV entrevistó al abogado Jairo Emanuel Reynoso para alertar a la sociedad de cómo ejercer su derecho frente a la ley de alquileres y evitar la firma de documentos irregulares. Bien, yo soy el doctor Reynoso Jairo, soy profesional, matriculado en la provincia de Catamarca, la matrícula 2633. Mi estudio jurídico queda en SQ 959. También tengo un estudio en la ciudad de Tinogasta, en Reginaldo Goblet 685. Trabajo en ambos lados. Con relación a los contratos de alquiler, que es un tema que digamos, una problemática en realidad que se da en todo Catamarca por la falta de habitación. El contrato de alquiler es un contrato que tiene una de las características fundamentales que debe ser hecho por escrito, ¿sí? No puede ser hecho en forma oral, ¿sí? El contrato siempre es importante que se rija por la ley de alquileres. Hay una ley nacional de alquileres en donde se determinan los plazos de alquileres para las viviendas, para los comercios y en tiempos de pandemia tuvo mucho que ver el tema de las personas que no podían ser desalojadas, sino manteniendo siempre una indemnidad con relación al inquilino, es decir, con aquel que va a buscar la vivienda. Las recomendaciones que se utilizan en el momento de la contratación, es importante que si el inquilino se sujeta a un contrato porque no tiene asesoramiento o porque la imposición, digamos, del locador es o firmás el contrato, ¿no?, como un contrato de adhesión, es siempre tener en cuenta que ellos pueden discutir el contrato, es decir, las cláusulas del contrato son cláusulas que son convencionales, ¿sí? La convención significa que la voluntad de las partes es lo que prima por sobre, en general, salvo que la ley estipule específicamente algo que no se pueda modificar. Prevé también esta ley nacional es el de los garantes. En principio solamente se puede garantizar el pago de los contratos
por garantías reales o garantías personales, es decir, ya sea una persona o un bien que es el que va a garantizar el contrato, pero no más que eso, ¿sí? Es muy usual que se suela realizar tipos de garantías como ser las firmas de pagarés en blanco, que esos son instrumentos que tienen una característica, que los pagarés son instrumentos, digamos, que en principio son incausados. Incausados en el sentido de que no se discute por qué se debe la plata, cuál es el objeto por la cual se debe. Pero muchas veces cuando se llevan adelante los pagarés, es decir, se los ejecuta en la vía judicial, en ocasión de un contrato de alquiler, siempre se vincula y hay que tener en cuenta obviamente el contrato en escrito, por eso es importante que se lo haga por escrito el contrato, porque el contrato va a poder realizar, digamos, una conexión con el pagaré, ¿sí? En realidad, si es que se ejecuta un pagaré por montos excesivos o montos que no tengan ningún tipo de fundamento causado por la cual en realidad se deba efectivamente el dinero, lo que va a pasar es dos cosas. Hay responsabilidades penales por un lado, que son estafas, y aquellos que se vean vulnerados con relación a los pagarés, es necesario que se presenten en vía judicial, es decir, en los juzgados comerciales, a los efectos de ejercer su derecho de defensa. ¿Por qué? Porque el plazo son muy escuetos, son muy cortitos los plazos con relación a la ejecución del pagaré. Te notifican, tenés 5 días, si en 5 días no te defendiste, no interpusiste las excepciones correspondientes, no contestaste la intimación de pago de embargo, no probaste nada, es muy probable que siga la ejecución aún en contra en tu ausencia y en definitiva vas a terminar siempre perjudicado. O sea que la sugerencia es: hay que presentarse en los juzgados comerciales a los efectos de repeler esta situación. Hay una gran importancia, y ahora por la nueva jurisprudencia también, la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Resulta que los alquileres y el pagaré tienen una importante, una importante vinculación que podría determinar que se caiga ese pagaré, ¿sí? Determinar que se caiga en el sentido, que no se pueda seguir la ejecución del pagaré, porque la Ley de Defensa del Consumidor hace una protección tanto de los usuarios como consumidores. ¿Qué es lo que pasa? En los alquileres hay una gran característica que establece la Ley de Alquileres, la Ley Nacional, que prevé específicamente que deban ser denunciados los alquileres, tanto por el locador como por el locatario, a la AFIP. Es decir, hay una registración de los alquileres en el AFIP. Entonces, ¿qué pasa? Aquellas personas que se dedican a comercializar con esto, los atrapa la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, ahí seguramente pueden hacerlo repeler, porque ahí ya se torna causado el pagaré, ¿sí? Básicamente. Bueno, esa es una maniobra que se puede repeler a través de las acciones penales. La simulación, de realmente quién es el portador del pagaré, que puede ser una persona distinta, obviamente, como dice, se lo repele a través de las acciones penales. La interposición de la acción va a determinar que, una vez probado la situación, de estafa, se va a producir que usted, si fue ya ejecutado con el pagaré por cualquier otra persona y se ventila la situación penal, trae la sentencia y todos los actos, jurídicos que se hayan realizado en sede penal y interpone la acción por daños en sede civil, porque ahí ya se discute el fondo de la cuestión respecto del pagaré. Bueno, en realidad muchas veces se utiliza, una gran cantidad, de requisitos que deban cumplir los inquilinos para dejar el inmueble, como pintura, muchísimas cosas muebles que para dejarlo acondicionado el locador no va a querer estar perjudicado. Y en razón a su pregunta, es muy importante, pueden hacerlo por dos, teniendo un testigo o teniendo testigo, y si no, algo fundamental,
están las actas notariales, ¿sí? Yo soy escribano público también, lo recibí el año pasado de escribanía, así que pueden utilizar también las actas oculares, actas como inspección, y se determina haciéndolo ingresar al funcionario público del escribano al lugar y hacer la constatación y dejar en la escritura pública correspondiente. ¿La empresa se encuentra registrada en AFIP? ¿Por qué los contratos no son regulados por defensa al consumidor? ¿Por qué la empresa no entrega facturas o recibos oficiales como comprobante de pago de las cuotas a los inquilinos? ¿Realmente se trata de un negocio inmobiliario? ¿O el fin principal es provocar una encrucijada legal para lucrar con un litigio civil? Usted, defiende y tiene representando a algunos damnificados, pero serían muchísimo más los damnificados. Sí. Está en manos de la doctora Antonella Craneviter, que es de la Fiscalía número 4. Está en manos de ella la causa, creo que está trabajándose bien y tenemos muchas expectativas de que esto avance y que se logre acreditar o imputar por lo menos por estafa, para que luego podamos nosotros iniciar un cambio de carátula a asociación ilícita. Bueno, acá justamente alguien nos está pidiendo su teléfono, dice, yo también, dice, mi nombre es Adrián Cuello, soy damnificado por el tema de los alquileres, ya estoy pagando lo dictado por la jueza, ¿podrían pasarme el número de la doctora? Mire. Bueno, la idea es lo siguiente, le digo a todos los damnificados, por lo menos de mi cliente, es constituirnos como actores civiles en el proceso penal y pedir ahí que se le devuelva a la gente todo lo que han pagado de más.